El presidente de la Cámara de Representantes es un hombre patético. Es un hombre tan patético que encaja perfectamente en el rol que Donald Trump tenía para él. Y este rol es el de su marioneta, en el de este calcetín que encaja perfectamente en su mano para ser controlado. Ya que todos sabemos que Donald Trump está encantado de que Mike Johnson le haya entregado el poder absoluto del Congreso. Pero con este poder recae más responsabilidad sobre Donald Trump, ya que todos los problemas recaen sobre él. Es por esa razón que Donald Trump y el Congreso son tan impopulares en este punto. Y por esa razón Donald Trump está pidiendo elecciones nacionalizadas. Así es, Donald Trump quiere robarse las elecciones de medio término y Mike Johnson pues lo está defendiendo. Pero ¿sabes qué? Este no fue el único problema que tuvo que defender por Donald Trump. El segundo de los problemas de hecho lo hizo salir huyendo. Y vamos a entrar en este tema, pero antes de eso te quiero pedir un favor. Y es que si aún no estás suscrito al canal, te recuerdo que te puedes suscribir, es completamente gratis y me apoyas como no tienes idea. Antes de entrar en este tema quiero mostrarte, o mejor dicho explicarte, cómo Mike Johnson quiere defender a Donald Trump, que está amenazando con robarse las elecciones de medio término de este año. ¿Y sabes qué? Realmente no logró convencer a nadie con sus argumentos. Miren por favor. Para seguir con el tema de las elecciones, el presidente ha dicho que quiere que los republicanos nacionalicen las elecciones. ¿Está usted de acuerdo con su postura y tiene confianza en la forma en que se están llevando a cabo las elecciones en este momento de cara a las elecciones de mitad de mandato? Nosotros tenemos un debate reflexivo acerca de nuestro sistema electoral, cada ciclo electoral, y a veces, entre ellos, sabemos que es parte inherente de nuestro sistema. Los estados han sido los encargados de administrar sus elecciones. Lo que escuchan del presidente es su frustración por la falta de algunos de los estados azules, francamente, de hacer cumplir estas cosas y de asegurarse de que sean elecciones libres y justas. Necesitamos una mejora constante en ese frente. No sé cuál será la solución definitiva. No me adelantaré a las negociaciones aquí, pero creo que eso será un tema continuo. Es algo que seguiremos impulsando y esperamos que los gobernadores insistan en lo mismo también. En algunos estados, como en California, por ejemplo, es decir, mantienen las elecciones abiertas por semanas después del día de las elecciones. Eso es solo una cosa que molesta a tanta gente. Teníamos 3 candidatos republicanos a la Cámara que iban por delante el día de las elecciones en el último ciclo electoral, y cada vez que llegaba un nuevo paquete de boletas simplemente se desvanecían mágicamente hasta que sus ventajas se perdieron. En ninguna serie de boletas que se contaron después del día de las elecciones nuestros candidatos estuvieron por delante en ninguno de esos recuentos. Simplemente a primera vista parece fraudulento. ¿Puedo probar eso? No, porque ocurrió tan al principio, pero necesitamos más confianza del pueblo estadounidense en el sistema electoral, y es esencial, y todos, sin importar el partido al que pertenezcan, deberían estar de acuerdo con eso. Ya sabes, el envío masivo de boletas de papel o boletas por correo y todas las demás irregularidades que nos han perseguido durante los últimos 2 ciclos. Necesitamos ajustar eso. Ahora, los estados rojos han hecho un buen trabajo en ese frente, pero son los estados azules los que francamente me preocupan, así que veremos cómo se modifica la ley y qué cambia, pero espero que podamos llegar a un consenso para lograrlo, ¿sí? Sí, todos sabemos que Mike Johnson quiere hacer y hará lo que sea con tal de mantener su presidencia de la Cámara. Y con eso me refiero a su presidencia actual. Mike Johnson entiende lo que está pasando. Es una presidencia que está en colapso. Por esa razón quiere, a como dé lugar, ganar las elecciones de medio término. O mejor dicho, robárselas. Pero mira, si es de ganar, sabemos que no va a suceder. Eso es imposible. La única forma en la que ellos terminen ganando es que, y da pena decirlo, Donald Trump termine robándoselas. ¿Por qué crees que Donald Trump está rogando por las listas electorales de Minnesota? ¿Por qué crees que está robando información electoral en Georgia? Porque Donald Trump entiende que él solo tiene un camino hacia la victoria. Uno. Pero para Mike Johnson significa eso, significa tener que aguantar el mayor tiempo posible. Todo esto para no ver una renuncia ni la muerte de otro republicano MAGA. Porque claro, si Mike Johnson pierde un escaño más republicano, esto le quitaría la presidencia y evidentemente le quitaría el mazo de presidente. Ese mandato por el que él ha sido tan humillado. Pero esto podría empeorar las cosas para Donald Trump, así que Caroline Leavitt saltó a defender la misma afirmación. Vamos a ver esto antes de entrar en cómo Mike Johnson salió huyendo. ¿Qué quiere decir el presidente Trump cuando afirma que los republicanos deberían nacionalizar el voto? ¿Cómo se vería eso en la práctica? A lo que el presidente se refería es a la ley SAFE, que es una enorme pieza de legislación de sentido común que los republicanos han apoyado, que el presidente Trump se ha comprometido a convertir en ley durante su mandato. Y habló con el presidente de la Cámara directamente sobre eso ayer, sobre la necesidad de llevar ese proyecto de ley al Pleno para una votación, porque proporciona medidas de sentido común para votar en nuestro país, como la identificación de votantes. Yo no creo que ninguna persona racional que sea honesta consigo misma esté en desacuerdo con la idea de exigir a los ciudadanos de este país que presenten una identificación antes de emitir un voto en una elección federal o francamente en cualquier elección. Y eso es algo que el presidente quiere que suceda, así que a eso se refería. Para comenzar, no es una muy buena defensa decir que a Donald Trump le importan las elecciones y su integridad, siendo que Donald Trump ha sido de los hombres
que menos le ha importado la integridad de sus elecciones y el que más las ha atacado. Más que cualquier otro presidente, de hecho, en toda la historia de Estados Unidos. Esa es básicamente la especialidad de Donald Trump. Él no busca defender votos. Él no quiere asegurarse de que los tiempos de espera en los barrios afroamericanos descienda. Donald Trump no es ningún tipo de paladín de la democracia. Solamente está desesperado y necesita hablar de cualquier otra cosa que no sea Jeffrey Epstein, la economía o el ICE. Pero el ICE justamente es la pregunta que hizo que este valiente Mike Johnson, persona que defiende a Donald Trump a capa y espada, terminara saliendo huyendo. Y fueron esos valores cristianos conservadores, por los que Mike Johnson fue cuestionado. Y sabes, fue cuestionado por el Papa Leo, entre todas las personas. Y esto hicieron que él se escabulla. Miren por favor. Última. El Papa León ha hecho referencia a Mateo 25:35 para criticar la agenda de deportación masiva de Donald Trump. ¿Cómo le responderías al Papa León utilizando las escrituras? Sé que así que quieres que te dé una disertación teológica, ¿eh? De acuerdo, te digo que lo publicaré en mi web hoy más tarde, pero te daré un resumen rápido. Las fronteras y los muros son algo bíblico. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios nos ha permitido establecer nuestras propias sociedades civiles y tener naciones separadas. La inmigración no es algo que se vea con malos ojos en las escrituras. De hecho, es bienvenida. Debemos acoger al forastero y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero lo que también es importante en la Biblia es que la asimilación es esperada, anticipada y apropiada. Cuando alguien llega a tu país, llega a tu nación, no tienen el derecho de cambiar sus leyes o de cambiar su sociedad. Se espera que asimilen. No hemos visto mucho de eso. Cuando la gente cita pasajes del Antiguo Testamento, dicen, bueno, se supone que debes cuidar del forastero y del prójimo, tratarlos como a ti mismo, darles la bienvenida. Sí, pero esa es una advertencia a los individuos, no a las autoridades civiles. A las autoridades civiles se les da autoridad bajo las Escrituras para mantener el orden. Romanos 12, ¿quieres que hagamos esto? Romanos 13 dice que las autoridades civiles son los agentes de la ira de Dios para ejecutar el castigo sobre el malhechor. Y dice que si actúas bien, no temes a las autoridades civiles. Pero esas autoridades civiles son necesarias. Es un llamado para mantener el orden en la sociedad y no lo hemos tenido. Cuando Biden y Harris abrieron las fronteras de par en par durante 4 años, vimos la llegada de hasta 20 millones de inmigrantes ilegales a través de todo el país. Y todos sabemos, mucha gente muy peligrosa, criminales endurecidos, pederastas, violadores, asesinos y todo lo demás, terroristas que entraron a nuestra nación. No cuidamos nuestras fronteras. Las fronteras soberanas son bíblicas, buenas y correctas, y son justas porque no es porque odiemos a la gente que está afuera. Es porque amamos a las personas. Debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos como individuos, pero la autoridad civil y el gobierno deben mantener la ley. Y eso es bíblico, y es correcto, y es justo. Y estoy feliz de tener este extenso debate con cualquiera, en cualquier momento que deseen. Y publicaré en mi página de X la disertación más larga sobre eso para ustedes hoy, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y sabes que yo dije esto en videos anteriores, pero hay más menciones de Donald Trump en los archivos de Jeffrey Epstein que de Jesús en la Biblia. Dejen que esto se asiente, dejen que la gente entienda que Donald Trump apareció 38.000 veces en los archivos de Jeffrey Epstein. A este punto ya creo que ni siquiera deberíamos llamarlo los archivos de Jeffrey Epstein, sino que los archivos de Trump. Archivos de Trump que menciona de vez en cuando a Jeffrey Epstein. Yo sé que esto es una broma, pero así de presente está Donald Trump en estos archivos. Pero ¿sabes qué? No oímos a ninguno de los conservadores cristianos que dicen tanto apoyar a las personas. No oyes nada del hombre que nombró a su cuenta bancaria como un ritual satánico. No oyes nada de eso, pero ¿sabes lo que sí oyes? Oyes a estas personas, a estos conservadores radicales, decir que los artistas que estaban en el Grammy eran unos aduladores de Satán porque estaban criticando el ICE. Así como lo escuchas. Estaban diciendo que estos artistas eran hasta satánicos por el hecho de pedir a la gente, a los agentes del ICE que no continúen atacando Minnesota. O mejor dicho, Minneapolis. Porque claro, para ellos pedir compasión es satánico. Hubo un clip de Riley Games que decía que las palabras como compasión, empatía, amor estaban siendo utilizadas como armas en contra de conservadores cristianos. Así que aparentemente la palabra compasión, amor y empatía están siendo utilizadas como armas. Todo esto en contra de conservadores cristianos. Este es el tipo de cosas descabelladas que dices cuando ya perdiste toda la cordura. O sea, es que me refiero, ¿en qué contexto tú puedes decir que la palabra amor se utiliza como arma? ¿Cómo se convierte la palabra amor en arma? Díganme ustedes, porque no tiene sentido para mí. Para mí, toda esta gente que está a favor de eso vive en una realidad distinta a la mía. Eso siempre ha sido así para mí, pero ¿saben qué?
lo que más les aterra a ellos es que su realidad está quedando por fin al descubierto. Y la gente lo odia, no lo soportan, lo desprecian. Son tan raros y están tan fuera de sintonía con el estadounidense promedio. De hecho, yo vi a otra creadora que es supuestamente una conservadora cristiana. Para cada uno de ustedes que, ya saben, va a la iglesia todas las semanas y termina colaborando con el diezmo. Todo esto para apoyar a su comunidad y apoyar a toda la gente. Esto es para ustedes y yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. Pero vi a una conservadora cristiana en una especie de negación de la cobertura de Don Limón sobre la protesta en Minneapolis. Ella dijo: ¿cuándo se ve a cristianos yendo a un lugar de donde no son para alterar la tradición de las personas ahí? Refiriéndose a los manifestantes protestando en contra de este padre que no es un padre sino que es un agente del ICE. Pero me pregunto yo, ¿será que esta mujer conoce la historia? ¿Entiende de historia? ¿Cómo cree esta mujer que surgió a Estados Unidos? ¿Fue tal vez por un genocidio? ¿De qué cree esta mujer que se trataba toda la invasión de Cristóbal Colón? ¿Cómo cree esta mujer que fue tomada gran parte del oeste? No fue algo para nada pacífico, por si acaso. No fue algo lindo, ni siquiera fue algo feliz. Hay una palabra para esto y de hecho se llama genocidio. Esto fue el robo de tierras, fue el robo de tierras a personas nativas. Es triste ver que estas personas que tanto hablan, que tienen tanto apoyo de personas, dicen tonterías y ni siquiera conocen historia. Donald Trump entró en caos después de una espeluznante rueda de prensa en la que redundantemente la gente de la prensa le preguntó a Donald Trump por qué apareció 38.000 veces en los archivos de Jeffrey Epstein. Archivos de los cuales solo se produjeron 3 millones de los otros 3 millones que tienen escondidos que aún no quieren publicar. Por si no lo sabes, estos documentos están en las manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así que si Donald Trump quisiera publicarlos, solo tendría que pedirlo, pero no lo quiere hacer. Así que cuando Caitlin Colvin de CNN le preguntó a Donald Trump sobre sus conexiones con Jeffrey Epstein, le preguntó por su aparición en los archivos de Jeffrey Epstein y qué clase de conexión tenía con este hombre, Donald Trump perdió la cabeza, perdió todos sus cabales y Donald Trump le dijo: ¿sabes qué? Mi problema contigo es que eres una mujer. Y comenzó a insultarla. Y luego le dice: aparte de esto, eres una mujer y no sonríes, le dice Donald Trump. Necesitas sonreír más, jovencita, le dice. Fue asqueroso, la verdad. Donald Trump sufrió un colapso. Pero más que un colapso, yo creo que él fingió todo porque no quiere responder a la pregunta. Es hora de que el país se enfoque en otra cosa, de verdad. Ustedes saben, ahora que no se reveló nada sobre mí, aparte de que hubo una conspiración en mi contra, literalmente por Epstein y otras personas, pero creo que ya es hora de que el país quizás se dedique a otro tema, como la atención médica. ¿Qué le dirías a la gente que siente que ha sufrido injusticia? Algo que a la gente le importa. ¿Sabes qué le dices a...? ¿Qué les dirías a los sobrevivientes que sienten que no Sabes, eres la peor reportera que he visto en mi vida. No me extrañas que CNN no tenga ninguna audiencia por culpa de gente como tú. Sabes, ella es una mujer joven. No creo haberte visto sonreír nunca. Te conozco desde hace 10 años. Nunca he visto una sonrisa en tu cara. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no estás sonriendo en este momento? Porque sabes perfectamente que no estás diciendo la verdad. Y son una organización muy deshonesta. Y deberían sentir una profunda vergüenza de ustedes. ¿De acuerdo? Continúa. Víctimas de abuso sexual o sanidad. Y luego le hicieron más preguntas a Donald Trump sobre su oscuro pasado y, otra vez, el hecho de que haya aparecido 38.000 veces en los archivos de Jeffrey Epstein. Ojo, solo los que tenemos, porque aún faltan otros 3 millones si es que no son más. Y Donald Trump, ¿sabes lo que dice? Él dice: bueno, es que aquí el verdadero problema son los demócratas. Ellos son el verdadero problema. Porque Donald Trump dice que él ya ha sido reivindicado. Pero no lo ha sido, Donald. De hecho, hay acusaciones atroces, terribles, sobre ti dentro de los archivos de Jeffrey Epstein. Tenemos que volver a gobernar el país también. Millones cada semana. ¿Sabes? Cuando Epstein estaba vivo, a nadie le importaba. Cuando está muerto, les importa. Pero es realmente un problema demócrata. No es de los republicanos, es un problema demócrata. El único problema que tienen los republicanos es que tenemos que volver a, primero, gobernar nuestro país y luego, segundo, muy importante, hacerle saber al público el gran trabajo que estamos haciendo. Y luego Caitlin Colvin, que estuvo de hecho implacable en esta rueda de prensa en el despacho Oval, le dice a Donald Trump: oye Donald, ¿tú qué dices o qué les vas a decir a estas víctimas, a estas sobrevivientes? Personas que aún tienen traumas post-traumáticos después de lo que vivieron, que su identidad acaba de ser revelada por error en los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Cómo les vas a decir a estas muchachas, a estas jóvenes, a estas mujeres
que sufrieron cosas horribles, que aceptaron que se publiquen los archivos, pero que sean censuradas y no fueron censuradas. Todos ustedes han gestionado los archivos de Jeffrey Epstein, mientras que continúan reteniendo documentos. Y Donald Trump parece que termina atacando a las sobrevivientes públicamente. Esto es lo que está haciendo aquí, mira por favor. Bien, estoy seguro de que están bien, si no habrían sido grandes titulares. Muchas mujeres que son sobrevivientes de Epstein, están descontentas con las redacciones que se publicaron. Algunas de ellas, entrevistas completas de testigos, están totalmente censuradas. ¿Crees que deberían ser más transparentes? Bueno, también estamos contentos de que creyeron que lanzaron demasiado, ¿sabes? Oí eso y tú me dices otra cosa, así que... Y luego Kaitlan Collins le pregunta, que de hecho es una gran pregunta: hey Donald, ¿por qué mucha gente que es muy relacionada a ti también aparece en los archivos de Jeffrey Epstein? ¿Lo ha visto Donald? Porque yo sí lo he visto. Tenemos a Elon Musk, tenemos a Howard Lutnick, tenemos a otros. Y Donald Trump responde diciendo, nadie está hablando siquiera de eso. Así que la verdad no puede ser nada tan importante o estuviera en los titulares de todos los periódicos. Donald sí está en los titulares. Literalmente aparecen varios titulares de todo el mundo. ¿Qué quieres? Sobre los archivos Epstein, usted habló de demócratas involucrados. Elon Musk también estaba allí, al igual que su secretario de Comercio, Howard Lutnick, y la correspondencia que tuvo con él. ¿Leyó usted esos nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia? No lo hice. Tengo muchas cosas que hacer, sí, muchas cosas. No lo sé. Mencionaste 2 nombres. Seguro que están bien, si no, habrían sido titulares. Muchas mujeres que eran... A Donald Trump se le pregunta sobre el hecho de que Lord Mandelson, ex embajador de Reino Unido en los Estados Unidos, ha tenido que renunciar a sus títulos y afiliaciones, y a todo esto por sus conexiones con Jeffrey Epstein y sus crímenes en contra de, ya sabes, personas de una edad no prudente, por así decirlo. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Reino Unido en este punto? Que en Reino Unido sí sienten vergüenza de personas que cometen estos actos atroces y sí dan repercusiones, a diferencia de Estados Unidos, que si tiene suficiente dinero no pasa nada, ya que allá sí existe algo que se llama vergüenza y la sienten. Y ¿sabes qué? La sienten con toda la razón del mundo, porque este hombre participó en actos despreciables. Pero Donald Trump dice, lo que sea, es una lástima. Qué lástima, dice Donald Trump. Hace unos meses tuvo aquí en su oficina a Peter Mandelson, el embajador británico. Estrechaba su mano por un acuerdo comercial. Él hoy se vio obligado a renunciar a la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento británico, por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Me preguntaba si tenía alguna reacción a eso, ya que obviamente estuvo aquí. No lo sabía, pero la verdad es que no sé mucho sobre el tema. Sé quién es. Es una verdadera lástima. Y luego le preguntaron a Donald Trump sobre otra persona que aparece una y otra vez en los archivos de Jeffrey Epstein, y es una persona bastante relacionada a Donald Trump, de hecho con la primera administración de Donald Trump también. Donald Trump dijo que habló con Vladimir Putin, y Vladimir Putin le dijo que gracias a que hace mucho frío, va a pausar, va a ceder con los ataques, que detendrían estos ataques con misiles subdirigidos y que iban a detener los ataques de drones, que van a tomarse un tiempo y que no van a atacar a ninguna institución, no van a atacar a edificios departamentales, ni nada. ¿Y sabes qué hizo Donald Trump? Donald Trump salió y dijo, hey, tranquilos Ucrania, Vladimir Putin me aseguró que no va a atacarlos. Pueden estar relajados, tienen mi palabra. Pero ¿sabes qué pasó? Vladimir Putin faltó a su palabra, los atacó duramente. Tanto así que se puede decir que el ataque que hizo es de los ataques más fuertes que ha hecho durante todo el tiempo que están en guerra. Pero mira, Donald Trump dijo, hey, Vladimir Putin dijo que iba a ser una semana. Literalmente, apenas terminó esta semana atacó. Ni bien terminó la semana. Pero Donald Trump dice, hey, él cumplió su palabra. Miren, por favor. Sobre Ucrania, señor presidente, ayer hablaba de cómo Putin había aceptado una pausa por el frío. Durante la noche los ataques han vuelto a empezar. Aparentemente lo peor Lo sé, era domingo de un domingo al otro y se abrió la oportunidad y le dio muy duro anoche. No, él estuvo de acuerdo, mantuvo su palabra en eso, es mucho. Sabes, una semana aceptaremos cualquier cosa porque hace muchísimo frío allí. Pero fue el domingo y él fue de domingo a domingo. ¿Solo querías que fuera más lejos o durara más? Sí, quiero que acabe la guerra. Ahora les voy a mostrar otra cosa que Donald Trump dijo en el despacho Oval, solo para que se den cuenta de la clase de mentiroso que es Donald Trump. Existe un odio tremendo entre Zelensky y Putin, un odio verdaderamente tremendo. Quiero decir, es una verdadera lástima, pero ha tomado mucho más tiempo de lo que habíamos pensado. Llamé al presidente Putin y él ha aceptado. También lo ha hecho público. Tienen la misma ola de frío que nosotros. Quizás sea diferente, porque está bastante lejos, pero es el equivalente. Y Ucrania es un país muy frío. Es mucho más frío que nosotros. Es más frío que, dicen que en promedio es como Canadá o incluso más frío. Y además de todo eso, tienen una tremenda ola de frío. Y le pregunté si no dispararía por un periodo de una semana ningún misil hacia Kiev o cualquier otra ciudad. Y él ha accedido a hacerlo, así que es algo
me repite. Ahora de nuevo, Caitlin Collins, felicidades. Le has hecho grandes preguntas a Donald Trump. Hay veces que la verdad no me gustan las entrevistas de Caitlin Collins, pero esta vez, perfecto. Tengo que darle crédito a quien se lo merece. Yo lo he dicho antes. Si alguien hace algo bueno, se merece que le den crédito y ella se lo merece. Aquí Caitlin le pregunta a Donald Trump sobre a qué se refiere cuando dice que quiere nacionalizar las elecciones. Donald Trump dijo, mira, si lo piensas bien, los estados son de todos modos solo agentes del gobierno federal. O sea que básicamente Donald Trump nos está diciendo que él no cree en la primera enmienda, tampoco cree en la segunda enmienda, ya que no le importa que una persona tenga permisos para aportar armas, porque Donald Trump dijo abiertamente que si ustedes llevan un arma escondida cerca de agentes del ICE, merecen la muerte. No cree en la cuarta enmienda porque obviamente Donald Trump no cree en órdenes judiciales, más que todo las que son en contra de él. Por lo tanto, no cree en las protecciones contra registros e incautaciones irracionales. Y Donald Trump odia los derechos de los estados. Y la 10ª enmienda, ¿verdad? Porque, los derechos de los estados. Donald Trump repitió esto varias veces. Y bueno, ahora Donald Trump está diciendo que estos estados ni siquiera existen. Y que son solo, y en palabras de él, agentes del gobierno federal. Bien, pues yo puedo entender claramente que Donald Trump no tiene la menor idea de cómo funciona o qué es el federalismo. Pero sí entiende cómo comportarse ante un postulante autoritario. ¿Qué quisiste decir exactamente al hablar de nacionalizar las elecciones y de qué 15 estados estás hablando? Quiero ver que las elecciones sean honestas. Y si un estado no puede llevar a cabo una elección, creo que la gente detrás de mí debería hacer algo al respecto. Porque, ¿sabes? Si lo piensas bien, un estado es un agente del gobierno federal en las elecciones. No sé por qué el gobierno federal no las organiza de todos modos. Pero cuando ves a algunos de estos estados y lo horrible que gestionan sus elecciones, qué vergüenza es, creo que el gobierno federal. Cuando ves elecciones fraudulentas, y tuvimos muchísimas, y por cierto las tuvimos la última vez, pero ve al 2020 y mira los hechos que están saliendo a la luz. Elecciones amañadas, elecciones fraudulentas. Si tenemos áreas, miren Detroit, miren Pensilvania, miren Filadelfia, vayan a ver Atlanta, miren algunos de los lugares con terrible corrupción en las elecciones y el gobierno federal no debería permitir eso. El gobierno federal debería involucrarse. Estos son agentes del gobierno federal para contar los votos. Si no son capaces de contar los votos de forma legal y honesta, entonces alguien más debería asumir esa responsabilidad. Luego Donald Trump continúa mintiendo sobre Detroit, Pensilvania y Filadelfia. Gobierno federal. Cuando ves elecciones fraudulentas, y de esas tuvimos muchísimas, y por cierto ya las tuvimos la vez anterior, pero ve al año 2020 y observa todos los hechos que están saliendo a la luz. Elecciones amañadas, fraudulentas y corruptas. Si tenemos ciertas áreas, echen un vistazo a Detroit, echen un vistazo a Pensilvania, echen un vistazo a Filadelfia, vayan y echen un vistazo a Atlanta. Observen algunos de los lugares donde hay una terrible corrupción en las elecciones y el gobierno federal no debería permitir que esto suceda. El gobierno federal debería involucrarse, o estos son agentes del propio gobierno federal encargados de contar los votos. Si no pueden contar los votos de forma legal y honesta, entonces alguien más debería tomar el control. Pero la Constitución dice que los estados administran las elecciones, señor presidente. Eso dice la Constitución. Pues adelante, ¿sabes qué? Luego él dice, Melania Trump es una estrella de cine. Finalmente estoy extremadamente complacido de anunciar que este proyecto de ley incluye un nuevo puesto designado. ¡Oh, wow! Estrella de cine, la iniciativa de Melania Trump para la independencia de jóvenes de acogida. Así que ella ama de verdad a los niños y ha tenido un éxito tremendo. Es el documental número 1 en 19 años. ¿Puedes creer esto? ¿Qué gano yo con todo esto? No gano absolutamente nada. Ahora tuve una top model y ahora tengo una gran estrella de cine, pero tenemos una gran primera dama, le encantan los niños. Luego Kash Patel hizo una aparición en los medios del régimen estatal y él dice que está 100% seguro de que Jeffrey Epstein se quitó la vida a sí mismo. Lo cual todos sabemos a estas alturas, después de haber visto todos los archivos, que lo más probable es que eso no haya sido así. Me dijiste la última vez que hablamos, hace 8 meses, cuando hicimos una entrevista en el FBI en Cuántico, que estabas convencido de que Epstein en la cárcel. Hoy, 8 meses después, sigues convencido al 100%. Sí, señor, así es. Luego Brett Baier le pregunta a Kash Patel, que es el director del FBI, si se arrepiente de la forma en la que se han llevado a cabo el tema de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Sabemos que las víctimas y sobrevivientes han sido revictimizadas. Una respuesta humana normal a una pregunta sobre si estás arrepentido de hacer algo mal sería sí lo estoy. Es lo mínimo que puedes hacer después de haberte equivocado tan drásticamente. Pero mira lo que terminó pasando, por favor. ¿Personal implicado?
circulando por ahí los archivos Epstein, la última tanda que, según se nos ha dicho, se ha publicado. Si miramos hacia atrás desde el principio, y usted ha sido una parte importante en la discusión de todo esto, y el Departamento de Justicia obviamente ha presentado estos elementos, ¿tiene algún arrepentimiento sobre la forma en que se ha gestionado? Mira, como cualquier otro tema candente, el público estadounidense y el mundo tuvo un gran interés en esto. Y lo que hicimos bajo el liderazgo del presidente Trump fue producir el DOJ y el FBI más transparentes de la historia. 3 otras administraciones tuvieron la oportunidad de hacer esto y produjimos todo lo que legal y legítimamente pudimos. Trabajamos con nuestros socios en el Congreso, seguimos los estatutos y las órdenes judiciales y produjimos, unos 3 millones de páginas. Así que creo que llegamos al resultado de la manera correcta. ¿Pudimos haber llegado más rápido? Realmente no estoy seguro, debido a numerosos casos judiciales, múltiples órdenes de protección, múltiples límites judiciales, y ahora hemos entregado todo lo posible, protegiendo los derechos de las víctimas y siguiendo la ley. ¿Tú piensas que eso? Pam Bondi y Kristi Noem parece que están en una competencia cabeza a cabeza para ver quién va a ser despedida primero por Donald Trump. Pero Pam Bondi acaba de recibir noticias sobre unas renuncias que probablemente aceleren todo el proceso. Y ciertamente esto la ha hecho entrar en una espiral. Tenemos que recordar que el lema de la administración de Donald Trump es ser lo más incompetentes posibles. Pareciera de hecho que ese fuera honestamente su objetivo, porque todo lo que hacen lo encaminan a esto. Ellos quieren ver al gobierno desmoronarse, ellos quieren ver la desconfianza, pero obviamente solo hasta un nivel que a ellos les beneficie. Porque obviamente cuando esto se desmorona demasiado, se convierte en un obstáculo para que ellos puedan llevar a cabo su proyecto autoritario. Y eso es exactamente con lo que Donald Trump está lidiando en este momento. Y es exactamente por esa razón que Pam Bondi está entrando en pánico. Pero todo comienza en Minneapolis, donde Jasmine Crockett ha estado denunciando la hipocresía absoluta de lo que ha ocurrido con los mensajes de los republicanos MAGA antes de llegar al tema de Pam Bondi. Por supuesto, miren por favor. No entiendo por qué y a dónde van mis colegas con todo lo demás y ahora quieren ser los protectores de niñas y mujeres. No los oí gritar esto cuando Renee Good fue asesinada en medio de la calle en Minneapolis. No escuché ninguna protección para Renee Good, una ciudadana estadounidense que fue por la misma gente a la que la gran mayoría de ustedes acaba de votar para darle más dinero. No escuché lo mismo. De hecho, hubo un gran silencio, incluyendo a las mujeres, mientras se nos sermoneaba sobre lo que debemos hacer como mujeres cuando se trataba de los archivos Epstein. Solo se escucharon grillos. De hecho, no pudimos obtener ninguna firma para esa petición de descargo, al punto de que paralizamos por completo toda la Cámara y no se llevó a cabo ninguna actividad en todo este país en nombre de nuestros representados. Sí, pero permítame ser muy claro. Los republicanos van a proteger a las niñas y a las mujeres, porque de eso es de lo que realmente se trata todo esto. No se trata del informe, porque la enmienda lo que dice es que se trata de un informe. ¿Cómo que? No me pongan de protectores. Simplemente digan que esto es lo que creen, esto es lo que están haciendo, pero no vengan a nosotras a decirnos como mujeres con qué deberíamos estar de acuerdo, con qué no deberíamos estar de acuerdo, porque es como lo mismo que yo debería decirles a muchas mujeres del otro lado del pasillo. No sé cómo es que no están protegiendo a las mujeres cuando necesitan protección sobre sus propios cuerpos para tomar sus propias decisiones. Cedo la palabra para una pregunta. Esta hipocresía es asombrosa, mas no es sorprendente. La idea de que existe empatía o cuidado y que esta no sea nada más que solo una estrategia más de MAGA para intentar convertir cualquier argumento político en nada más ni nada menos que un espectáculo. Y esto es exactamente lo que hemos estado viendo con el caso de Jeffrey Epstein. Eso es lo que hemos visto que ha vuelto completamente locos a todos los seguidores de Donald Trump. Más que todo cuando hablamos de la segunda enmienda. Para él todo esto es un chiste, para él todo esto es una palanca de presión. Y parece ser que esto es lo que Donald Trump siempre está buscando, tener influencia, busca tener poder sobre ti. Y ciertamente Donald Trump sí tiene cierto poder sobre estos hombres y mujeres que solo saben decirle que sí. Pero esto es algo que Donald Trump aún no logra tener por sobre todos nosotros que continuamos poniendo resistencia a esta administración. Y se han tomado varios pasos específicos para asegurar que ese sea el caso. Y por supuesto la libertad de prensa es uno de ellos. Y Don Limón de hecho es en parte lo que está volviendo loca a Pam Bondi. Vamos a llegar al tema de las renuncias, pero quiero que veamos un poco del pre-pánico antes de que lleguemos al post-pánico. Porque lo que ella terminó diciendo aquí es completamente absurdo. Adicionalmente, se reunieron en un estacionamiento a unas 2 millas de distancia. Mientras la gente entraba a este servicio religioso, ellos se dirigían en caravana a esta iglesia para llevar a cabo un ataque de tipo la infiltración de un servicio religioso un domingo por la mañana. Entraron por todas las puertas. Todas las personas que hemos acusado hicieron esto, todas ellas. Ese es él en la iglesia confrontando al pastor. El pastor dirá que estaba asustado, que sus feligreses estaban asustados. Sabemos que hubo un tiroteo en una iglesia recientemente en Minneapolis. Ellos no
No puedes hacer esto, Sean, en este país. Sí, es una violación de la ley hacer lo que hicieron y los haremos responsables por ello. Muy bien, el mismo estatuto, que la verdad es absurdo, pero que Donald Trump y Pam Bondi alegan que Don Limón violó la ley FACE, por cuya violación Donald Trump ha indultado a 23 personas, por si no lo sabías, así que no estoy seguro de que pueda presentar un caso convincente ahí. Pero hablemos del cristianismo por un segundo. He dicho esto creo que un par de veces, y esto es el hecho de que el nombre de Donald Trump aparece más veces en los archivos de Jeffrey Epstein que el nombre de Jesús en la Biblia. Sin embargo, tenemos a estos pseudo cristianos, aduladores de Donald Trump, que alegan, que dicen, que se quejan, que han usado las palabras amor, empatía y compasión como armas en su contra. Intentan decirnos desde algún punto de superioridad moral, algún tipo también de autoridad moral, que estamos interrumpiendo algo sagrado en su casa de adoración. ¿Pero qué están adorando? ¿Acaso un criminal? Porque sabes que todos estos cristianos que son tan arraigados a MAGA pareciera que adoraran más a Donald Trump que al mismo Jesús. No es real nada de lo que dicen, no es real nada de lo que están haciendo porque no está fundamentado. Y no me refiero a la religión, no me malentiendan. Me refiero a su opinión política. Toda esta opinión política está sesgada y utilizan a la religión como una especie de camino para que la gente les crea, y estoy harto de esto. De verdad. Yo no me considero la persona más religiosa del mundo, pero soy muy creyente y de hecho le agradezco a Dios todos los días. Misma razón por la que yo estoy tan en contra de todas estas personas que se creen no sé qué tipo de autoridad cree que son para poder aseverar que los demócratas están en contra de ellos y utilizan a la religión para que les crean. ¿Sabes qué es esto? Esto es una secta de Trump que está involucrando personas religiosas. Y no es de extrañarse que Donald Trump en un punto de su carrera incluso vendía Biblias. Imagínate, las Biblias de Donald Trump a $60.99. Es por esa razón que en última instancia todo se está desmoronando para ellos. Y podemos ver esto mientras que Pam Bondi entra en pánico por el tema de las renuncias. Noticia de última hora. Los fiscales de Minnesota renuncian en masa gracias a las órdenes de Pam Bondi. La oficina del fiscal de los Estados Unidos en Minnesota nunca ha experimentado una rotación de personal tan alta. Aunque ya habíamos visto algunas renuncias previas, estas son nuevas porque la oficina del fiscal de Minnesota está viendo una ola de renuncias tras la salida de los responsables de manejar los casos de los asesinatos de Renee Good y de Alex Bray, o han anunciado su intención de dejar la oficina. Tras otras 6 renuncias el mes pasado, esta alta rotación no tiene precedentes, ya que la oficina general no tiene tantas renuncias ni un año entero. El Minnesota Star Tribune informa que ahora hay menos de 20 abogados en la oficina para manejar los casos federales del estado. Una de las sillas es la jefa de la división civil, Anna Voss, quien estaba a cargo de manejar cientos de peticiones por detención ilegal presentadas como resultado de la represión migratoria del ICE en Minnesota. Voss escribió en un informe legal reciente que no podía clasificar ni revisar eficazmente cada orden judicial. Otros empleados, además de los abogados, también han renunciado, incluyendo un coordinador de víctimas y testigos, un técnico de evidencia. El Departamento de Justicia ha tenido que apresurarse para traer a 10 abogados de otros estados, 5 de Washington D.C. y 5 del Cuerpo de Abogacía General de Justicia Militar, la JAG, para intentar llenar los huecos. Pero la oficina sigue estando lamentablemente falta de personal. Según el ex fiscal federal, los abogados tienen las manos llenas con 490 inmigrantes desafiando su detención desde diciembre hasta el 26 de enero, comparado con 375 casos similares en los 8 años anteriores combinados. Están en desorden, dijo Doug Kelly, quien fue asistente del fiscal federal en Minnesota en los años 80. Creo que es simplemente desmoralizante para la gente que está allá afuera. Así que es increíblemente difícil que la represalia que tiene al Departamento de Justicia en pánico y la protesta que se está llevando a cabo también haya afectado a la gente que se encuentra en terreno en Minneapolis. Pero yo creo que a medida que comiencen a haber más renuncias y más pánico, esto acabará repercutiendo directamente al Departamento de Justicia. Y de nuevo, yo considero que esto es algo a lo que Pam Bondi tiene que prestar un poco más atención. Y esto continúa aumentando la narrativa de cuánto ha fallado este Departamento de Justicia, cuánto ha fallado Pam Bondi y qué tan distraída ha estado claro de los objetivos finales de Donald Trump. Ya sabes, estos objetivos de perseguir a sus enemigos políticos. Así que cuando estos problemas salen a la luz, representan un problema real para Pam Bondi, quien ya está lidiando de hecho con la desaprobación de la única persona para la que trabaja. Así es, Donald Trump. Y esto es lo que en última instancia a Pam Bondi realmente más le preocupa. Porque sí, a ella lo que más le preocupa es qué tan positiva o negativamente la mira Donald Trump. Y ese también es un problema con
con el que Kristi Noem está lidiando en este preciso momento, ya que está experimentando, más allá de lo que sucedió en Minnesota, toda una serie de escándalos relacionados con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Rachel Maddow desglosó todo esto. Mira, por favor. Así que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó esto en redes sociales a fines del año pasado, con palabrotas incluidas. Ella publicó, cito, "Estoy recomendando una prohibición total de viajes a cada país que ha estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y parásitos de la asistencia. No los queremos ni uno". Esto fue menos de un mes después de que la administración Trump anunciara que revocaría el estatus legal de los inmigrantes de Haití en este país. Eso es más de 300,000 personas de origen haitiano que residen y trabajan legalmente en este país. Aquí bajo una designación legal conocida como estatus de protección temporal. La administración Trump anunció que iban a revocar ese estatus legal y que entraría en vigor a la medianoche del martes de esta misma semana. Y solo piensen en el impacto práctico de eso. Es un número enorme de personas. Estamos hablando de más de 300,000 personas que están aquí en este país legalmente. Pero al filo de la medianoche, de repente e inmediatamente iban a volverse ilegales. Por lo tanto, a los ojos de la administración Trump y a los ojos de ICE, pasarían a ser inmediatamente elegibles para ser arrestados, encarcelados y deportados por ICE. El abrupto fin de ese estatus de protección temporal para más de 300,000 personas fue impugnado en los tribunales y en el último momento, un juez en el caso lo impidió. Apenas un día antes de la fecha límite, el juez bloqueó temporalmente a la administración Trump para que no hiciera lo que pretendía hacer. La gente de Haití que está aquí bajo TPS podrá seguir viviendo y trabajando en este país mientras el caso se litiga por completo. Pero quiero que sepan, la razón por la que creo que esto vale la pena saberlo es por el lenguaje del fallo. En el fallo de este caso, el juez simplemente arremete absolutamente contra la administración Trump. Esto es el fallo. Cito, "El presidente Trump se ha referido a Haití como un país. Sugirió que los haitianos probablemente tienen y se quejó de que la inmigración haitiana es, cito, como un deseo de muerte para nuestro país. Cito, también ha promovido la falsa teoría conspirativa de que los inmigrantes haitianos estaban comiendo las mascotas de la gente de Springfield, Ohio. Él declaró, cito, ¿por qué es que solo aceptamos gente de países de mierda? ¿No es así? Sastyriers, ¿por qué no podemos tener gente de Noruega, Suecia, solo unos pocos? Tengamos unos pocos de Dinamarca. No es una coincidencia, dice el juez, que la población de Haití sea 95%. Mientras que la de Noruega es más del 90% blanca. El juez continúa. La secretaria Noem se queja de las tensiones que los inmigrantes ilegales ejercen sobre nuestro sistema de aplicación de leyes migratorias. Su respuesta, convertir a 352.959 inmigrantes legales en indocumentados de la noche a la mañana. Se queja de la presión sobre nuestra economía. Su respuesta, convertir a inmigrantes legales y empleados que aportan miles de millones en impuestos en personas legalmente inempleables. Ella se queja de las tensiones en nuestro sistema de salud. La respuesta de la secretaria Noem, convertir a los asegurados en personas sin cobertura. Este enfoque es en realidad muchas cosas. El interés público no es uno de ellos. El juez continúa. Los demandantes acusan a la secretaria Noem de haber predeterminado su decisión de despido y de haberlo hecho debido a su hostilidad hacia los inmigrantes no blancos. El juez afirma, cito textualmente, esto parece ser sustancialmente probable. El juez de hecho incluye una captura de pantalla del tuit de Kristi Noem, donde ella se refiere a los inmigrantes como sanguijuelas y asesinos. Entonces la jueza concluye su sentencia con esta cita. Existe un viejo adagio entre los abogados. Si tienes los hechos de tu lado, insiste en los hechos. Si tienes la ley de tu lado, insiste en la ley. Si no tienes ninguna de las dos, golpea la mesa. La secretaria Noem, según el historial hasta la fecha, no tiene los hechos de su lado, o al menos los ha ignorado. Incompetencia y corrupción, dos palabras perfectas para definir la administración de Donald Trump, todo su régimen de hecho. Es intencional todo lo que hacen, ellos quieren que terminemos desconfiando del gobierno. Ellos quieren hacernos pensar que el gobierno no funciona para dividirnos y así poder apropiarse de todo el poder. Es muy obvio, te lo he dicho antes, de hecho llevo meses diciéndote esto si no me equivoco. Y ahora lo están haciendo de forma más drástica porque claro, este año son las elecciones de medio término y Donald Trump está haciendo hasta lo imposible para bloquearlas. Donald Trump está perdiendo la cabeza justamente ahora que su base MAGA se está volviendo rotundamente en su contra. Él está dando en este punto patadas de ahogado. Tiene personas como Tricia Hope, quien se identifica como una activista del 6 de enero, haciendo publicaciones como esta. Me siento físicamente enferma, sabiendo que trabajé tan duro para apoyar a Donald Trump y resulta que es un pedazo
enfermo. No puedo asimilar la mente malvada que una persona tiene que tener para dañar a niños. Esto ocurre mientras que el nombre de Donald Trump aparece más de 38.000 veces dentro de los archivos de Jeffrey Epstein. Y sabemos que aún faltan 3 millones de documentos de los archivos de Jeffrey Epstein, así que probablemente pueda aparecer aún más. Trisha Hope también dice lo siguiente cuando J.D. Vance publica: fantástica alineación para el espectáculo de medio tiempo del Turning Point USA, incluyendo al gran Bob Ritchie, también conocido como Kid Rock. La base maga no se cree esto y dice, o sea, ni una palabra sobre los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Turning Point USA o de J.D. Vance, quien es el vicepresidente. Pero quieres que vea un espectáculo de medio tiempo. Tienes al podcaster de derecha, Sean Richard, burlándose en línea del régimen de Donald Trump. Que Todd Blanche decía en el medio del régimen estatal que se hace llamar Fox, lo dijo con Laura Ingraham. No es un crimen ir de fiesta con Jeffrey Epstein. Esta es la narrativa oficial del régimen de Donald Trump. Ir de fiesta con Jeffrey Epstein es perfectamente normal. Eso es lo que el régimen de Donald Trump está impulsando. Luego tienes a Donald Trump atacando a la esposa de Thomas Massie. Thomas Massie fue de los principales, de las personas que ayudaron a que se cree esta petición de descarga para publicar los archivos de Jeffrey Epstein. Pero Donald Trump, ¿tú acaso no afirmas que los archivos de Jeffrey Epstein te reivindican? Entonces, ¿por qué te enoja tanto que Thomas Massie haya logrado que se publiquen estos archivos? Eres incongruente. Luego Donald Trump dice, la gente dice que Thomas Massie se volvió liberal por su nueva esposa. Bendito sea su matrimonio, que supuestamente es un lanzallamas de izquierda radical. Esta nueva unión fue tan rápida que tal vez él no sabía en lo que se estaba metiendo. De todos modos, es un republicano absolutamente terrible y poco confiable, atacando a la esposa de Thomas Massie. Y Thomas Massie, congresista de Kentucky, responde: así que ahora está atacando a mi esposa, quien votó 3 veces por él. Tal vez alguien le dijo que ella fue, en realidad, quien sugirió que preguntara a Pam Bondi en persona, en una cena, cuando obtendríamos la fase 2 de los archivos de Jeffrey Epstein. Bondi dijo que no había más archivos. Como dicen, el resto es historia. La esposa de Thomas Massie votó 3 veces para Donald Trump. Esto debería de tomar como una advertencia para todos los votantes de Trump, que si vas en su contra, incluso en temas como que está encubriendo una red de tráfico infantil, y aparentemente parece que Donald Trump está en el corazón de todo esto, pues aparece 38.000 veces en los archivos de Jeffrey Epstein. Este es un indicativo de cosas nada buenas. Pero bueno, quiere decir que si tú estás en contra de esto, él va a ir en contra de ti. Y dirá que tú no eres maga, porque aparentemente ahora maga sirve para encubrir toda esta red infantil. La ex congresista Marjorie Taylor Greene dice: Donald Trump trata como basura a quienes más lo apoyan. La esposa de Thomas Massie votó por él 3 veces. No es un lanzallamas de izquierda radical. Y Thomas Massie votó con Donald Trump el 91% de las veces. Pero no votará para proteger a los amigos violadores y pedófilos enfermos de Epstein, ni para enviar los dólares de impuestos que Estados Unidos gana con tanto esfuerzo a la guerra de Israel o a cualquier otro país extranjero. El presidente debería estar más preocupado por los votantes que lo pusieron en el cargo, como la esposa de Thomas Massie, no por los donantes súper ricos y sus países extranjeros favoritos y sus demandas comerciales. Esto es lo que está pasando ahora, pero claro, Donald Trump solo está enfocado en cosas de Donald Trump. Él se está quejando ahora del New York Times, mientras que la gente diariamente se queja de ser torturada psicológicamente por no ganar el dinero necesario ni siquiera para poder sobrevivir. Esto es lo que Donald Trump está publicando. ¿Por qué el falso New York Times no ha ajustado su artículo fraudulento sobre la corrupción y el antisemitismo que ha tenido lugar en Harvard? Nunca piden hechos ni verificación de datos porque el Times es corrupto, sin principios y un vehículo patético de la extrema izquierda. Cállate, en serio, ¿por qué te quejas? Como dice el congresista demócrata Ted Lieu, ¿en qué está enfocado Donald Trump ahora mismo? Lo que esto significa es que los aranceles están obligando a las empresas a trasladar estos costos incrementados directamente a los consumidores. ¿Y en qué está enfocado Trump? Cerrando el centro Kennedy. Aparentemente ni siquiera pudo conseguir que Kid Rock actuara allí. Y ahora tenemos esta institución tan venerada y asombrosa, de los Estados Unidos, cerrada. Porque Donald Trump la arruinó por completo cuando la vandalizó al poner su nombre en ella. Bueno, esto es en lo que está enfocado Donald Trump. Ahora busca $1.000 millones de la Universidad Harvard, como escribe Carl Quintanilla. Aquí está la lista de demandas o exigencias de Donald Trump solo en la última semana. BBC, denle $5.000 millones. IRS, Departamento del Tesoro, contribuyentes estadounidenses, denle a Donald Trump $10.000 millones. JP Morgan Chase, páguenle a Donald Trump $5.000 millones.
Y Harvard, páganle a Donald Trump $1.000 millones. Y solo miren algunos de los titulares de cosas que están pasando realmente en este país. Estos titulares del Wall Street Journal son bastante sombríos. La manufactura de Estados Unidos está en retirada y los aranceles de Donald Trump no están ayudando. Se suponía que los impuestos a las importaciones traerían de vuelta una era dorada de la manufactura estadounidense. No ha funcionado hasta ahora. Los aliados de Estados Unidos están cada vez más desencantados por la agresiva estrategia de la política exterior del país, antagónica con nuestros aliados. Quiero añadir a esto que Rusia tuvo un ataque militar extremadamente duro en contra de Ucrania con temperaturas gélidas. Usaron misiles balísticos de crucero, drones Shahed. Lo lanzaron todo, destruyendo edificios residenciales. Es uno de los mayores ataques con enjambres de drones y misiles balísticos desde que comenzó esta guerra. ¿Y saben a qué siguió? Siguió a Donald Trump en el despacho Oval diciendo que él ya habló con Vladimir Putin. Es notable que Donald Trump hablara con Vladimir Putin después de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Y Donald Trump dijo que Vladimir Putin prometió un alto el fuego. No se usaron palabras específicas, pero Vladimir Putin dijo que por estas temperaturas gélidas va a detener sus ataques, al menos por un tiempo. Así que Donald Trump dijo que todos en Ucrania tendrían que sentirse tranquilos al menos en esta próxima semana, ya que aparentemente Rusia iba a detener los ataques. Y Zelensky publicó: estamos agradecidos con esto, y dijo: ya ven, cuando Estados Unidos se involucra podemos detener a Rusia y nuestra gente por fin puede tener un respiro. ¿Y qué hace Rusia? Pues mira, gracias a que Donald Trump y Vladimir Putin atrajeron a todos los ucranianos a que puedan salir, a que puedan no estar tan alerta, entonces Rusia descarga sobre ellos una gran trampa. Los ataca con todos estos drones, con estos misiles balísticos, y acaba con la vida de muchas personas, pues sus ataques no son dirigidos para lugares gubernamentales, no, son dirigidos a edificios departamentales, lugares donde probablemente habían personas. A eso fue lo que atacó Rusia. En cualquier momento normal esto debería de servir para derribar una presidencia, pero ahora quiero que escuchen lo que dijo Donald Trump. Hay un odio tremendo entre Zelensky y Putin, un odio tremendo, quiero decir. Es una lástima, pero ha tardado más de lo que pensábamos. Llamé al presidente Putin y él ha aceptado y también lo ha hecho público. Ellos tienen la misma ola de frío que nosotros, quizás diferente porque está bastante lejos, pero es el equivalente. Y Ucrania es un país muy frío, es mucho más frío que nosotros, es más frío que, dicen que en promedio es Canadá o más frío, y además tienen una tremenda ola de frío. Y le pregunté si no dispararía por un periodo de una semana ningún misil hacia Kiev o cualquier otra ciudad, y él ha accedido a hacerlo, así que es algo... Repite la pregunta. Ahora hay una reunión entre Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia, y Donald Trump. Carlos Jiménez, que es un congresista republicano MAGA, principal aliado de Donald Trump, dice lo siguiente para saludar a Petro, quien va hacia Estados Unidos. Me insulta, yo digo, sí, está bien, sabes, probablemente has estado fumando demasiado o esnifando demasiado o inyectándote demasiado, sabes, él es un conocido, sabes, drogadicto. De verdad que él lo es, claro, y que un sí. marxista, y absolutamente, sí, es un drogadicto, absolutamente. Y sé que él era parte del grupo narcoterrorista, ya sabes, en aquel entonces, y no le gustan los Estados Unidos, es un enemigo de los Estados Unidos, y por eso la gente que es enemiga de los Estados Unidos, no tengo tiempo para ellos, me importan un bledo, y entonces es él el presidente debidamente elegido de Colombia. Sí. Él es el presidente debidamente elegido de Colombia, pero no significa que tenga que gustarme, y no me gusta. Congresista, siempre nos gusta cuando obviamente lo pasas bien, así que vuelve a acompañarnos cuando quieras. Señalo esto también, la morosidad en los préstamos estudiantiles de Estados Unidos está explotando. Como explica la carta de Kobosaki, el número de prestatarios de préstamos estudiantiles que tiene una morosidad grave ha alcanzado un récord de 3.62 millones. El número de beneficiarios de préstamos federales con más de 271 días de retraso es 8 veces mayor que el promedio anterior a 2020. Manténganse enfocados en eso porque se convertirá en un problema importante al crear turbulencia financiera. Y finalmente aquí tienen al miembro del Congreso Republicano MAGA, Mark Harris, diciendo que sería imposible, que sería inaceptable en cualquier negociación con los agentes del ICE obligar a que estos hombres se quiten su máscara. Ellos dicen que esto es un punto innegociable para los republicanos, que los agentes del ICE tienen que estar tapados. También dice que los agentes del ICE no tienen por qué seguir órdenes judiciales. Sí, te das cuenta de que simplemente están describiendo el fascismo. Porque exactamente eso es lo que ocurre en países fascistas. Ustedes analícenlo. Cualquier país fascista, cualquiera, el que ustedes quieran, tiene agentes militares, tiene trabajadores federales que usan como agentes encapuchados porque pueden hacer lo que sea. Nadie los va a descubrir ni decirles nada. Porque ¿quién fue? Todos están tapados. No descubren la identidad.
Sabes, algunas de estas cosas son inviables. Tener órdenes judiciales, para mí eso es inviable. Hacer que se quiten la máscara, ponerlos en riesgo, eso es inaceptable. Así que diría que cualquier cosa que de alguna manera obstaculice el trabajo de ICE, el trabajo de nuestros agentes federales, eso simplemente no va a prosperar. Así que será importante que entendamos, y el presidente está comprometido a que ICE siga haciendo lo que hace en lo que respecta a su trabajo. Tienen una misión increíble. Están arriesgando sus vidas cada día y no vamos a estar dispuestos a participar en juegos políticos tan insignificantes. Chuck. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. Así está el país ahora. Está invivible, la verdad. Las cosas cada vez son peores. He tenido muchos comentarios. Mucha gente me escribe por correo a contarme cómo están viviendo ahora y es muy duro de ver. Una sola pregunta sobre Jeffrey Epstein hecha por Kaitlan Collins sirvió como para que Donald Trump diera por terminada la sesión de prensa. Aparte de terminar la sesión de prensa en la oficina oval, terminó atacando a la reportera que le hizo una simple pregunta. Porque eso es exactamente lo que hacen las preguntas sobre Jeffrey Epstein a Donald Trump. Lo hacen entrar en pánico. Es más, diría yo sin temor a equivocarme que la pregunta o las preguntas que más hacen molestar a Donald Trump, más lo hacen desequilibrar, son las preguntas que tienen que ver con Jeffrey Epstein. Él no puede responderlas, sencillamente crea más problemas cada vez que abre la boca. Y eso fue exactamente lo que hizo Donald Trump, no solo con la pregunta de Kaitlan Collins, sino también con la pregunta que le hicieron primero, antes de que llegue la pregunta de Kaitlan, sobre un embajador británico que está dimitiendo y enfrentando una verdadera rendición de cuentas por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Yo supongo que otros países sí saben cómo exigir responsabilidad. Desearía que Estados Unidos fuera igual, pero tristemente no lo es. Y sabes, esta pregunta que le hicieron antes de que llegue la pregunta de Kaitlan Collins me pareció tan buena porque básicamente Donald Trump admitió todo lo que está pasando. Así que te voy a poner esto antes de ponerte la pregunta que básicamente hizo que Donald Trump termine con la rueda de prensa y que termine también insultando a una reportera. Miren, por favor. Hace unos pocos meses tuvo en su oficina aquí a Peter Mandelson, el embajador británico. Estaba estrechando su mano por un acuerdo comercial. Él hoy se ha visto forzado a renunciar a la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento británico, por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Me preguntaba si tenía alguna reacción a eso, ya que obviamente estuvo aquí. No estaba enterado de eso, pero la verdad no tengo mucha información al respecto. Sí sé quién es. Es una verdadera lástima. Sí, es una lástima. Sabes, hablando de Epstein, diré esto, un reportero llamado Wolf y Epstein conspiraron, esto acaba de salir ayer, entre millones de páginas de documentos, qué locura, conspiraron contra mí para luchar con uñas y dientes para asegurarse de que perdiera las elecciones. Eso fue lo único que se mencionó sobre mí. Ahora, sobre los demócratas, se dijeron cosas realmente malas, pero sobre mí, ese Wolf, quien quiera que sea Wolf, él escribió un libro, un par de libros, y Epstein conspiró contra mí. ¿Sabía eso, señor senador? Lo sabía. Conspiraron contra mí para que yo perdiera las elecciones, o peor aún. Así que eso resuelve el asunto de Epstein en lo que respecta a Trump, pero hay muchísimos demócratas por ahí que están muy involucrados con Epstein. Pero para serte honesto, también hay que volver a gobernar el país. Millones cada semana. ¿Sabes? Cuando Epstein estaba vivo, a nadie le importaba. Cuando está muerto, entonces sí les importa. Pero en realidad es un problema demócrata. No es republicano, es un problema demócrata. El único problema que tienen los republicanos es que tenemos que volver a, primero, gobernar nuestro país y luego, segundo, muy importante, hacerle saber al público el gran trabajo que estamos haciendo. Tenemos la economía más grande en la historia del mundo, tenemos 18 billones de dólares siendo gastados. El récord era de 3 billones de años, de hace mucho tiempo, no por nosotros, sino por otro país. No voy a decir cuál. Sí, por favor. Donald Trump hace esta tontería cada vez que responde una pregunta sobre Jeffrey Epstein. En primer lugar, ¿cómo Donald Trump puede decir que es una pena o que es una desgracia o que es una lástima el hecho de que este embajador tenga que pagar consecuencias por los actos que tuvo? O sea, ¿cómo va a ser una lástima esto? ¿Acaso no está mal o está bien ser amigo de Jeffrey Epstein? Desde ahí Donald Trump ya está dando una admisión. Pero lo que hace Donald Trump es simultáneamente presentar dos argumentos. El primero es que la conspiración de Jeffrey Epstein es solo eso, una conspiración. Él dice que no es real, que él de vez en cuando se cruzaba con Jeffrey Epstein, pero que no era su mejor amigo ni de cerca. Porque mira, la verdad, si Donald Trump sinceramente jamás se hubiera alineado con Donald Trump, ¿por qué no los publicaría? ¿Por qué no publicaría los archivos de Jeffrey Epstein? ¿Qué le daría tanto miedo a Donald Trump? Pero lo que dice Donald Trump es que los demócratas son los que han llevado a cabo todo esto, que los demócratas son los culpables, que los demócratas son los responsables de todo lo que está pasando. Y es más, él dice que hay que investigar a los demócratas por estos crímenes. Pero entonces, Donald Trump, tú dices tantas cosas, pero
cuál es real. O sea, primero dice que estar amigo de Jeffrey Epstein no es malo, pero por otro lado dice que los demócratas son amigos de Jeffrey Epstein y hay que investigarlos. ¿Cuál es verdad y cuál es falso, Donald? ¿Hay que investigarlos o no hay que investigarlos? Solo es cuando le conviene, porque siempre es así. Es lo mismo con la segunda enmienda. Donald Trump fuera de los primeros que decía, no nos desarmen, Estados Unidos tiene que estar armado. Pero ahora, con lo del enfermero que le quitaron la vida, supuestamente porque tenía un arma, Donald Trump dice, tú no puedes cargar un arma aunque tengas permiso para cargarla. Donald Trump siempre va a aplicar la ley cuando le conviene. Es por eso que Donald Trump cada vez tiene más preguntas. Por eso los reporteros le preguntan sobre una de las cosas que dice o sobre las otras cosas que dice. Y también es por eso que la pregunta de Caitlin Goldings afecta tanto a Donald Trump. Tanto así que Donald Trump terminó finalizando esta rueda de prensa. Miren, por favor. Sí, ¿qué quieres? Sobre los archivos Epstein, usted habló de demócratas involucrados. Elon Musk también estaba allí, al igual que su secretario de Comercio, Howard Lutnick, y la correspondencia que tuvo con él. ¿Leyó usted esos nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia? No, quiero decir, no lo hice. Tengo muchas cosas que hacer y muchas cosas que hacer. No lo sé. Mencionaste 2 nombres. Estoy seguro de que están bien. Estoy seguro de que están bien. De lo contrario, habrían sido grandes titulares. Muchas mujeres que fueron y son sobrevivientes de Epstein están descontentas con esas tachaduras que se hicieron públicas. En algunos casos, entrevistas completas de testigos están completamente censuradas. ¿Crees que deberían ser más transparentes? Bueno, la mayoría está contenta con el hecho de que pensaron que habían revelado demasiado, ¿sabes? Yo escuché eso y tú me estás diciendo otra cosa. No, creo que ya es hora de que el país se ocupe de otros asuntos, de verdad. ¿Sabes? Ahora que no salió nada sobre mí, excepto que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por Epstein y otras personas. Pero creo que ya es momento de que el país quizás se enfoque en otra cosa. Pero, como la atención ¿qué le diría a médica, quienes algo que no reciben realmente justicia, le señor importa a la presidente? gente, ¿sabes? ¿Qué dices? Adelante, CNN. ¿Qué les dirías a los sobrevivientes que sienten que no tienen Eres justicia? tan malo, eres el peor reportero, nadie te ve. CNN no tiene audiencia por gente como tú. ¿Sabes? Ella es una mujer joven. No creo haberte visto sonreír nunca. Te conozco desde hace 10 años. No creo haber visto nunca una sonrisa en tu cara. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad y eres una organización muy deshonesta y deberían avergonzarse de ti. Estos son sobrevivientes de abuso sexual en el sector sanitario. Puedo decir, ¿tú qué piensas, Lindsay? Mi segundo mandato está superando con creces a mi primer mandato. Y mi primer mandato fue realmente bueno. Rehagan, y con un valor adicional. Hagan y más. Sí, claro. Bueno, en fin, lo que sea. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a la prensa. Muchas gracias a la prensa. Muchas gracias. Antes de que Donald Trump terminara con una de estas ruedas de prensa en las que Lindsey Graham básicamente le terminó dando un beso en las nalgas al final, yo no sé si Lindsey Graham en ese punto esté bajo el efecto de algo, pero es muy extraño. ¿Sabes que Donald Trump dice, oye, ¿por qué no sonríes? Eres una mujer muy seria, tienes que sonreír. ¿Cómo puede estar sonriendo si están hablando de un caso en el que le han quitado su libertad, le han quitado muchas cosas, han traumatizado a menores de edad haciendo cosas que ni siquiera quiero mencionar? ¿Cómo puedes sonreír mientras estás hablando de esto? Pero como todos sabemos, a esta gente no le interesa esto. Para ellos, no es nada más que un simple juego. ¿Sabes? A mí se me hace repugnante, asqueroso que ellos hablen del tema de Jeffrey Epstein como que si fuera un juego, como que si fuera un chiste. Y lo hacen en los medios del régimen estatal como que si fuera nada. O sea, lo hacen frente al mundo entero. Yo no entiendo de verdad cómo hay gente que lo sigue apoyando. A mí me molesta tanto cómo Todd Blanche se refiere a estas reuniones o fiestas multimillonarias en las que se reunían la gente oligarca, los multimillonarios, con Jeffrey Epstein y Todd Blanche, que es el ex abogado de Donald Trump, mejor dicho, y el actual segundo al mando del Departamento de Justicia. Él dice que eran fiestas sencillas, que eran fiestas en las que solo se juntaban para relajarse. Claro. O sea, estos multimillonarios iban a la isla de Jeffrey Epstein a abrirse una cerveza y quedarse acostados frente al mar, ¿verdad? Evidentemente no. Pues no, eran fiestas en las que se captaban. Eran fiestas en las que se cometían actos asquerosos. Ellos hicieron actos que de verdad ni siquiera quiero nombrar en el canal. Se imaginarán por qué. Eso es lo que eran, no eran fiestas. Eran cosas asquerosas que pasaban ahí, incluso sacrificios. Que sí, si estás escuchando que eran cócteles, eran fiestas amenas entre amigos, pues no, están mintiendo. Eso es una narrativa falsa, es una narración completamente intencionada. Sin embargo, eso es lo que quieren que pienses. Y también por eso Donald Trump dice, ¿por qué no sonríes cuando hablas de esto? Porque Donald Trump quiere que también, como todo su grupo republicano, que todos piensen que es algo sencillo de hablar y que no es lo duro que es en serio. Caitlin Goldings tiene toda la razón cuando dice que no hay nada gracioso con este tema. Pero como te vengo diciendo, Donald Trump cree que todo esto es un simple chiste. Y tú te puedes dar cuenta de cómo se siente realmente cuando le preguntan sobre Bill Clinton, sobre Hillary Clinton, cuando ellos están testificando. La respuesta que dio empezó muy extraña y solo continuó poniéndose cada vez más rara. La verdad creo que es una pena. Siempre me cayó bien ella, sí, en fin.
Es una mujer muy capaz, debatía mejor que otros, te lo digo. Era más lista, una mujer inteligente. Odio verlo de muchas maneras, odio verlo, pero, ¿sabes? Luego me miro a mí mismo, me persiguieron como, ¿sabes? Querían que fuera a la cárcel por el resto de mi vida y luego resultó que era inocente, muy inocente. ¿Sabes? Tenía un amigo que decía, un amigo muy inteligente, un hombre muy rico, que conoce la vida, un tipo muy astuto y callejero. Él dijo, tienes que ser la persona más honesta en todo el mundo, porque nunca ha habido nadie que haya sido examinado de arriba a abajo. ¿Sabes? Yo tenía cientos de miles de páginas de documentos, millones de páginas. Con todo eso, no encontraron absolutamente nada malo. Recuerden sus declaraciones de impuestos, lucharon por años y años, y luego la Corte Suprema me sorprendió, dictaminaron que tenía que entregar mis declaraciones de impuestos. Soy el único que tuvo que hacer eso, pero tuve que entregar mis declaraciones de impuestos. Entregué mis declaraciones de impuestos. Contrataron a las mejores firmas de contabilidad del mundo. No hallaron nada. De nuevo, esta respuesta que dio es rara, pero de forma extraña Donald Trump pareciera solidarizarse con Bill Clinton. Él dice, es una lástima. Y yo creo que lo que pasa es que Donald Trump está viendo lo que probablemente terminará siendo su futuro. Porque él siempre dice, los demócratas van a estar en un gran problema por Bill Clinton. Todo lo que dice Donald Trump es una proyección del mismo. Él sabe que los republicanos se encuentran en un gran problema por su culpa. ¿Y sabes qué? Por mi lado, no voy a defender a Bill Clinton. Yo considero que si realmente cometió los crímenes, tiene que pagar. Así que, como te digo, Donald Trump ve esto como un vistazo futuro, como algo que le va a pasar inminentemente a él y a los republicanos. Porque sí, va a llegar un punto en el que Donald Trump no está a cargo y claramente va a entrar un demócrata. Y cuando esto pase, evidentemente el demócrata va a obligar a que todos estos republicanos paguen por los delitos que están cometiendo ahora, o que ya cometieron, o que van a cometer. ¿Y sabes qué va a pasar? Los republicanos van a terminar cediendo. Yo creo que Donald Trump también podría pensar, si Bill Clinton pasó mucho tiempo con Jeffrey Epstein, él sabe cosas. Así que si lo atrapan a él, paulatinamente me van a atrapar a mí. Pero de nuevo, Donald Trump hizo lo que describí al principio del video. Estos argumentos duales que terminan siendo contradictorios. Uno de estos es que no existen los archivos de Jeffrey Epstein y que es un tema por el cual deberíamos de sencillamente pasar la página. Y al mismo tiempo Donald Trump quiere encarcelar a las personas que estuvieron involucradas con Jeffrey Epstein. Donald Trump planea presentar ambas propuestas, pero son propuestas opuestas. No puedes usar las dos cosas a la vez, no puedes tomar frío y caliente a la vez, no tiene sentido. Pero de todas formas Donald Trump trata de seguir encajando ambas narrativas. Pero como te digo, ninguna de las dos convence a nadie. No tiene sentido porque Donald Trump no quiere que tengan sentido. Él solo quiere oscurecer cualquier cosa en la que estés pensando. Es por esa razón que Donald Trump invocó una vez más a Minnesota, diciendo claro que es el lugar más aterrador del mundo según Donald Trump. Mientras claro trataba de distraer el final de la rueda de prensa. Yo espero que vayas a presionar eso con mucha fuerza. Pienso que sí. Y lo otro, estamos con ustedes, creo que todos están con ustedes. Es un santuario para criminales, eso es lo que es. Podrían hacer nuestras vidas muchísimo más fáciles. Lo único que tienen que hacer es entregar a sus criminales, entregar a las personas que ingresaron ilegalmente a nuestro país, que son asesinos, que salieron de las cárceles, que provienen de instituciones mentales y que son traficantes de drogas. No puedo creer que en Minnesota quieran tener a caminando libremente por todas las calles. Simplemente no lo creo. Quizás alguien diga que es buena política. No creo que sea buena política. Creo que es realmente malo. La otra cosa que no podemos perder de vista es que probablemente tienen en Minnesota, y es peor en algunos lugares como California, 19,000 millones de dólares en fraude. Y vamos a descubrirlo, ¿sabes? Estamos muy adentrados en esa investigación, pero no vamos a olvidarlo. Mucha gente cree que gran parte de todo este disparate que está sucediendo es para intentar, ¿sabes?, ocultar lo que realmente está pasando con respecto al fraude. Tienen al menos 19,000 millones de dólares. ¿Sabes? Se oye hablar de 9, ahora escucho que son 19 y es probable que sea mucho más. Así que ¿sabes? Se habla de incompetencia. Yo creo que no es incompetencia, creo que es puro fraude. Tienes que tener algo muy claro, tienes que grabártelo en la mente. A Donald Trump no le interesa el crimen. A Donald Trump no le interesa la criminalidad. A Donald Trump no le interesa el bienestar social. No, a Donald Trump solo le interesa Donald Trump y su economía. Él solo quiere crear una narrativa que le favorezca a él y ya, nada más quiere. Donald Trump no puede permitirse perder votos republicanos del Congreso en este preciso momento. ¿Y sabes qué? Eso parece ser precisamente lo que está a punto de suceder ahora. Todo esto gracias a noticias de última hora. Mike Johnson, el presidente de la Cámara, se ha estado quejando a diario. Según parece, se ha quejado de su mayoría casi
inexistente. Y este problema se está volviendo cada vez más real también para John Thune en el Senado, ya que en este punto ahí podemos ver también a muchos republicanos enojados, fúricos con Donald Trump, ya sea por lo que está pasando con la economía del país, ya sea también por lo que está pasando con la política exterior o por lo que está pasando en Minnesota recientemente. Por eso te aseguro que las noticias que vamos a tratar hoy día son pésimas para Donald Trump. Pero todo comienza con el hecho de que Donald Trump en este punto está perdiendo el apoyo de todos sus aliados que tenía en ambas cámaras del Congreso. Y esto comienza con lo que Rand Paul tuvo que decir hace unos días, donde le preguntaron en Newsmax, de tantos lugares posibles, sobre Minneapolis. Y esto, créeme, que no fue gustoso de oír para Donald Trump. Disparo. Pero creo que después de ver esto, si a eso lo llamas un buen disparo, es que no estás viendo el video. Esto fue una verdadera tragedia y un grave error. El hombre había sido desarmado y luego le dispararon 10 veces. Yo quiero que el AIC haga un buen trabajo. Quiero que el AIC se deshaga de las personas violentas en nuestras comunidades, pero no podemos conseguirlo si decimos cosas como, oh sí, bueno, él era un asesino y también un doméstico. Si decimos cosas que obviamente no son ciertas, la situación va a empeorar. Estoy de acuerdo en que parte de la administración empeoró esto al decir cosas que obviamente eran falsas y no sabíamos mucho y aún nos lo preguntamos. Quiero decir, tienes sin embargo a un tipo que va a buscar pelea con agentes federales de la ley y está armado con una pistola y 2 cargadores extra. ¿Por qué diablos irías a pelear con oficiales con eso en tu bolsillo? No lo entiendo. También sabes que se rompió una costilla la semana anterior peleando con estos oficiales, así que claramente tenemos un problema del otro lado, tratando de escalar la situación. Estás tratando de calmar. Sí. Creo que lo que se ha salido de control. Bueno, lo que yo diría es, si fuera mi hijo y él me dice, papá, voy a un meeting, voy a llevar mi arma conmigo, yo le diría, no es una buena idea. Pero por otro lado, he estado en cientos de mítines con personas que están armadas. Prácticamente en cada reunión a la que asisto en Kentucky, la gente lleva su arma oculta, llevan su porte abierto, tienen el derecho constitucional a portar. Así que si vamos a convertirnos en el partido que dice, oh, no tienes el derecho a portar un arma y podrías simplemente ser disparado, no hay ninguna razón para dispararle a alguien. De hecho, las estadísticas sobre armas de fuego demuestran que aquellos que las portan son como 1000 veces menos propensos a cometer un crimen y menos propensos a sacar su arma. Y en este caso, es importante saber que él no sacó su arma. Dijeron que él blandió su arma. Y eso no es verdad. Si sigues diciendo cosas que no son ciertas, vas a fomentar más de esta porquería. Rand Paul está, y de hecho consistentemente ha estado muy acertado en estos temas durante un tiempo. Él se enfrentó a Marco Rubio en el Senado hablando de la clara violación a la segunda enmienda. Todo esto claro por parte de Donald Trump. Sus llamados control de armas son un poco muy extraños, considerando que no tienen los mismos sentimientos cuando se decía exactamente lo mismo, pero pasaba con estos tiroteos que sucedían en colegios. Pero no solo es Rand Paul quien parece estar dispuesto a enfrentarse a Donald Trump. Son algunos senadores que usualmente se alinean los que están hablando de un tema que consume el corazón de Donald Trump. Y este es el Centro Kennedy y su remodelación. Algo de lo que parece que Donald Trump puede hablar con mucho más detalle que cualquier otro tema. Algo de lo que Donald Trump puede hablar con mucho más detalle, incluso más que de su propio plan de salud. Plan que todavía no tenemos. Pero ¿sabes qué? Estos detalles están causando problemas muy serios para los republicanos. Por supuesto que quiero llegar al tema de la hospitalización, pero lo que lo hizo mucho más condenatorio fueron declaraciones como esta de Lisa Murkowski. Murkowski dijo sobre el plan de Donald Trump de gastar $200 millones en el Centro Kennedy para darle la forma que quisieran. Criticó los planes de Donald Trump para detener las actuaciones durante un periodo de 2 años, diciendo que aunque los republicanos aprobaron los fondos para renovaciones, nunca se discutió un cierre temporal. Murkowski, quien preside el subcomité de aprobaciones del Senado, que supervisa el financiamiento de proyectos como la renovación del Centro Kennedy, dice: como responsable de las asignaciones para esto, tengo derecho a hacer estas preguntas y obtener respuestas. Estamos gastando dinero de una manera increíblemente agresiva en algunas cosas que, si les pidieras a los estadounidenses que priorizaran, no pondrían un arco en la cima de su lista, dijo Murkowski, quien ha chocado con Donald Trump en el pasado. No pondrían la remodelación completa del Centro Kennedy en su lista, evidentemente. Así que parece que la gente dentro del cuerpo de legisladores menos favoritos de Donald Trump no están tan contentos, o mejor dicho, están descontentos. Y él ha ido a la guerra contra el Senado y en contra de algunos senadores más veces de la común en estas últimas semanas. Y es por esa razón que Donald Trump debería de empezar a preocuparse por sus números, porque el peor senador está lidiando ahora con ciertos problemas de salud. Y ahora te voy a mostrar quién es. Última hora, Mitch McConnell hospitalizado.
Mitch McConnell está enfrentando muchas dificultades en este momento, y perdón que lo diga con esta facilidad o con una sonrisa en la cara, pero es que es un tipo despreciable. Muchas personas podrían decir que está mal sonreír del mal ajeno, muchas personas podrían decir que una enfermedad es algo serio, pero no, Mitch McConnell es una persona horrible. Pero esto no es solo una noticia cualquiera para alguien que ha tenido ya varios problemas de salud y permanece en el Senado por la razón que sea, porque todas estas personas están dementes y lo único que les queda en su vida es aferrarse al poder. Porque sí, estos no solo son problemas de salud normales de Mitch McConnell. Esto llega a un punto en el que tanto John Thune como Mike Johnson están literalmente contando votos con las manos. Así que sí, Donald Trump en este punto no puede permitirse ni de cerca perder votos, ya que eso de verdad se va a convertir en un gran problema para él. Pero lo que también podría ser un problema para él es que si Mitch McConnell fuera visitado por algunos fantasmas. Y no me refiero a los tipos de capuchas blancas con los que suele juntarse. Me refiero a algo como este cuento de Navidad donde aparecen 3 fantasmas y le cambian la perspectiva. Aunque seamos sinceros, Mitch McConnell es tan malvado que jamás va a cambiar. Pero dado a que estos síntomas de gripa han dejado a Mitch McConnell hospitalizado, esto es algo sobre lo que le preguntaron a Mike Johnson. Todo el mundo debería de vacunarse contra la gripe, lavarse las manos, mantenerse limpios, hacer ejercicio de vez en cuando. O sea, no me hagas caso a mí, yo no soy médico, pero tampoco soy un no médico tratando de convertirme en secretario de salud como ya saben quién. Pero esto es algo sobre lo que le preguntaron a Mike Johnson, y tenemos que recordar que Mike Johnson en este punto tiene una mayoría, pero una mínima mayoría, una mayoría muy delgada. ¿Qué pasa si una temporada de gripe te alcanza justamente empezando por el Senado? De nuevo, no estoy diciendo nada, pero es algo que yo considero que los republicanos tienen que tener en mente. Y el hecho de que tengan que hacerlo realmente no es una buena señal. No es una mayoría súper saludable con la que Mike Johnson está lidiando ahora. No es bueno para ellos, así que como siempre hacen los republicanos, está tratando de desviar la atención. Está tratando de distraer, está tratando de hacer cualquier cosa para que su partido se una a su favor. Porque son un partido que se está desmoronando de todas las formas posibles. No es solo un grupo parlamentario unido, no. Razón por la cual ahora están arremetiendo en contra del enemigo de siempre, la prensa y las personas de color. De eso de hecho se trató el ataque a Don Limón, de tratar de amedrentar a la prensa. Ahora, quiero que sepan que Jessica Tarlop puso en su sitio a todos sus colegas de Fox y me gustaría que le presten atención primero. No, también creo que ICE no debería operar en ningún lugar cerca de un lugar de culto, lo cual han estado haciendo y han estado recogiendo gente en estacionamientos de iglesias. ¿Incluso para protegerlo? Eso no es lo que ICE está haciendo allí. Quiero tener una semana tranquila, así que voy a abordar con calma lo que estoy a punto de decir. Y simplemente diré que he aceptado el punto de vista del otro lado sobre esto, que es, como dices, Greg, este caos fue causado por ti. ¿Verdad? Que Biden dejó la frontera abierta, aunque todas las personas que de forma completamente injusta, y es horrible que alguien haya sido asesinado por alguien que estaba aquí indocumentado, no fueron todas admitidas por Joe Biden. Pero sea lo que sea. Así que digamos que el caos nos lo buscamos nosotros mismos. Van a tener que hacerlo mejor para convencer a los ciudadanos estadounidenses comunes que están viendo cómo se desarrolla esto, y eso incluye a todos, desde una madre que nunca ha sido políticamente activa hasta padres que solo quieren ir a trabajar, que ahora se presentan en las escuelas de Minneapolis a las 7 de la mañana para vigilar las puertas, para asegurarse de que los niños puedan entrar y salir de la escuela y que no los secuestren. Tienen que convencerlos a ellos. Hay que presentar el argumento a personas como Rand Paul, Newt Gingrich y Pete Ricketts, conservadores de línea dura que están viendo cómo se comporta el ICE y lo que están haciendo y que dicen esto es inaceptable y no es la forma en que se supone que debe ser, lo cual Tom Homan reconoció, como dijo Dana. El caos que están generando estos izquierdistas descabellados tampoco está provocando que el ICE incumpla órdenes judiciales a unos niveles que los jueces jamás habían presenciado. Este juez presidente conservador de Minnesota, cuyo nombre es Schultz, afirmó que violaron más órdenes judiciales en un solo mes, en enero, que algunas agencias federales en toda su larga existencia. Desde julio, o sea, justo después del verano, 2.300 jueces han tenido que pronunciarse para decir que a la gente se le negó el debido proceso. Y eso incluye a veces a ciudadanos estadounidenses, lo que a un buen conservador debería realmente indignarle. El 59% de los estadounidenses, esta es nuestra propia encuesta de Fox, dice que el ICE ha ido demasiado lejos con las deportaciones, incluyendo el 71% de los independientes. Muy bien, amigos, llevo tiempo sin hacer esto, pero les quiero dar un gran consejo que yo considero muy importante y que trato de no ser berreado, no ser repetitivo como se escucha en tu país, pero yo considero que esto es importante. Y repito, no te lo digo como economista, no te lo digo como financiero, no te lo digo como asesor, te lo digo como alguien que aprecia que hayas llegado al final del video. Te lo digo como alguien que sinceramente está buscando lo mejor para cualquiera y que no quiero que nadie le vaya mal.
Mira, Estados Unidos está en crisis. Estados Unidos está en una estanflación, ya llevamos rato, llevamos meses, de hecho, en un estado difícil en el país. Ya estamos en una recesión económica y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Obviamente, si eres multimillonario, puedes terminar el video aquí. Pero si no, escucha. Gracias a Donald Trump, las cifras económicas de Estados Unidos son pésimas. Ya sea hablando de desempleo o ya sea hablando de inflación. O sea, desempleo me refiero al nivel o a la cantidad de empleos que hay. Y a inflación me refiero a los precios de los productos, ya sea consumibles o cualquier producto. Bueno, pues lo que pasa es que ahora, aparte de que es difícil conseguir un empleo, muy probablemente sea mal pagado o paguen lo mismo de siempre. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora también todo está más caro gracias a la superinflación de Donald Trump. ¿Cuál es mi recomendación? Si tú tienes la bendición, porque es una bendición, tener un trabajo, te recomiendo que abras una lista en Excel o si no sabes hacer Excel, que abras una hoja, saques una hoja, lápiz y papel. Y escribas todos tus gastos, todos y cada uno. No importa si es un café de $1 o un café de $10, zapatos que te compres a las mes, no sé si te compras zapatos, ropa, lo que sea, maquillaje si eres mujer. Y quiero que después de hacer esta lista de gastos durante una semana al menos, todo lo que vayas gastando lo vayas anotando, veas dónde está el agujero. ¿Dónde está el gasto innecesario? Siempre hay un gasto innecesario, siempre, y comienza a eliminarlos. Todos estos gastos innecesarios comienza a eliminarlos y ese dinero no es que para que te lo gastes en algo más, no. Sigue con tu vida igual y este dinero que te sobre, ya sea $1 o $1000, vas a guardarlo en algo aparte. ¿Por qué? Lo que yo estoy lo que yo estoy recomendando es que ustedes, chicos, amigos, compañeros, guarden la mayor cantidad de dinero para ustedes mismos. Estamos en un punto en el que probablemente mucha gente más se quede sin trabajo, los precios continúen subiendo y lo peor que puede pasarles es que se queden sin trabajo y sin dinero. Yo les recomendaría que logren ahorrar al menos 3 meses de salario. Considero que 3 meses de salario es algo con lo que ustedes podrían sobrevivir mientras están buscando otro trabajo en el caso de que lo pierdan y en el caso de que no, pues al menos se quedaron con un dinero ahorrado. Y antes de irme también te quiero decir, y me lo han preguntado de hecho, tarjetas de crédito. Amigos, si ustedes deben tarjetas de crédito, olvídense de ahorrar. Páguenlas todas. Quédense sin tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito hacen daño. Las tarjetas de crédito tienen intereses gigantes. Y miren, una tarjeta de crédito normal va a tener interés del 14, 15, 20%. El mejor inversor del mundo gana 15, 12% al año. El mejor. Así que creo yo que es una inversión más inteligente pagar tus tarjetas de crédito para que no te cobren ese dinero y después de eso sí invertir. Esto sí es un gran consejo y me gustaría que lo tomes en cuenta bastante bien. Mucha gente está diciendo ahora que Donald Trump está tan desesperado por lo que el ICE hizo en Minneapolis que prefirió publicar los archivos de Jeffrey Epstein para que la gente hable de eso y se olvide de lo que el ICE hizo. Yo no sé si esto sea verdad o no, pero si sí lo es, Donald Trump va a estar muy furioso con los mensajes de texto que Robert García acaba de exponer y filtrar. Todo esto pasó en el Congreso hace unos días. Esto básicamente es una acusación condenatoria directa sobre lo que está pasando en el ICE. Algo que ya todos sabíamos de hecho sobre el ICE porque lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero lo que está sucediendo detrás de las puertas cerradas y en chats privados es igual de perturbador y eso es exactamente lo que Robert García publicó, o mejor dicho filtró. Todo esto en una audiencia de supervisión del Congreso. Algo que realmente me ha perturbado, lo cual es sorprendente porque después de todo lo que hemos vivido, yo pensaba que no podía llegar más. Vamos a analizar estos textos y el por qué son tan dañinos para Donald Trump. Pero por supuesto, comencemos con lo que hizo Robert García. Él estuvo pidiendo una rendición de cuentas en esta audiencia justamente hace unos días. Todas estas personas, cada una de ellas, deberá rendir cuentas por los crímenes, por el terror y por los asesinatos que están sufriendo nuestros propios compatriotas en este país. Estamos tomando medidas hoy porque lo que está en juego no podría ser más importante. Hoy lamentamos la pérdida de estos 2 estadounidenses y consideramos que estos no tienen ninguna justificación. También sabemos que formaban parte de un patrón más amplio de escalada de violencia ilegal por la administración Trump y el DHS para intimidar la disidencia. Ahora, esta administración mintió sobre los acontecimientos y está obstaculizando investigaciones independientes para encubrir su mala conducta y negar la rendición de cuentas a las víctimas y al público. Han militarizado al Departamento de Justicia para silenciar a manifestantes, observadores y, por supuesto, a periodistas. Pero también les recuerdo a todos que Donald Trump no será presidente para siempre. Kristi Noem no será la secretaria para siempre. Y cuando sirves a este país en un cargo electo o con uniforme, juras un juramento a la Constitución. Te comprometes a trabajar por todos los ciudadanos americanos. No obtienes una licencia para
y no existe una inmunidad absoluta. Vamos a defender los derechos de nuestras comunidades y creemos firmemente que necesitamos escuchar las historias de aquellos que están hoy frente a nosotros. Algunos estadounidenses ya han perdido la vida y esto va a continuar así si es que no ponen de una vez por todas una rendición de cuentas. No existe el trabajar en conjunto con Kristi Noem, con Steve Miller, con J.D. Vance o incluso con Donald Trump. Tom Human, créeme que no es el adulto en la sala. Estas personas carecen de cualquier tipo de compasión o de cuidado. Su trabajo principal no es buscar la seguridad del país o de las personas, no. Su principal trabajo es cómo causar más daño a cualquier estadounidense con el que se topen. Y eso es lo que el ICE cree y que nosotros vemos cada vez que nosotros sacamos el teléfono para grabarlos. Ser amenazados con ser incluidos en una lista de vigilancia terrorista o una frase infame que le dijo un agente diciéndole a un hombre que si este hombre vuelve a alzar la voz, él mismo se va a encargar de, y escucha bien, borrarle la voz. Ellos no se sienten responsables por nada de lo que ha pasado. Y eso no se puede lograr con entrenamiento. Y esa es la historia desgarradora que Mary Martínez comentó hace unos días. Eso en una audiencia sobre haber recibido disparos de agentes del ICE. Y es lo que llevó a Robert García a finalmente publicar los mensajes de texto de esta gente. Pero quiero que escuchemos su historia primero. Parecía que el tiempo se detuvo. Sabía por las noticias de otros encuentros de la patrulla fronteriza en Chicago que estaba en peligro. Había visto el vehículo del agente de la patrulla fronteriza que mató a Silverio Villegas González solo 3 semanas antes. Sabía que tenía que ponerme a salvo antes de que me sacaran de mi coche y probablemente me golpearan o mataran. Avancé y rodeé al agente de la patrulla fronteriza, quien saltó de su coche y me apuntó con su arma. Me moví al carril de la extrema izquierda, golpeando el bordillo en el lado izquierdo de Kedzie. Lo siguiente que supe, sentí una sensación de ardor en mis brazos, piernas y que me habían disparado con balas de pimienta, que también vi a estos agentes disparar a la gente de nuestra comunidad. Mientras seguía conduciendo junto a los agentes de la patrulla fronteriza, oí cómo la ventanilla trasera se hacía añicos y sentí que las balas seguían perforando mi cuerpo. Estas personas no necesitan más entrenamiento, no necesitan cámaras corporales. Esto no habría detenido a la gente de abrir fuego porque estas personas ya tienen la intención de hacer daño. Estas personas ya son grabadas y terminan huyendo porque creen que como tienen la cara tapada no van a tener consecuencias. Y puede que claro, ahora mismo no enfrenten consecuencias con Donald Trump como presidente. Pero créeme que en algún punto lo harán, te lo aseguro. Y tenemos que empezar por algún lado y esto es exactamente lo que hizo Robert García. Él se aseguró de que los agentes del ICE sepan que pueden huir, sí, pero no se van a escapar, ya que una máscara no cubre totalmente tu identidad. Y es por eso que en uno de los momentos más perturbadores que yo he visto, mientras los agentes del ICE de Donald Trump continúan asaltando a los estadounidenses, él leyó los mensajes de texto que tuvieron lugar después de ese tiroteo. Y son perturbadores, es asqueroso y vergonzoso y se pone peor. Es asqueroso, vergonzoso y empeora. Señora Martínez, estas son imágenes de mensajes de texto enviados por el agente que le dio y son de hecho, son realmente inquietantes de leer. Pero creo que es importante que el público vea esto. El agente enlazó un artículo sobre su tiroteo y escribió, léelo, 5 disparos, 7 agujeros. Disparé 5 tiros y ella tenía 7 agujeros. Apuntad eso en vuestro libro, muchachos. Ah, bueno, es lo que hay. Así es la vida. ¿Qué se le va a hacer? Se trata de alguien que presta servicios al gobierno de los Estados Unidos. Disparé 5 balas y ella tenía 7 agujeros. Ahora bien, él estaba hablando de usted y nuestro entendimiento es que en realidad se estaba jactando de su puntería al disparar a una ciudadana estadounidense desarmada. ¿Es eso correcto? Correcto. Lo siento mucho, señora Martínez. El DHS ha permitido que la gente que le disparó retire pruebas y que las destruya potencialmente. ¿Es eso correcto? Correcto. Quiero decir, ¿cómo alguien puede ver esto? ¿Cómo alguien puede leer esto? ¿Cómo alguien puede sentir lo que se supone que tiene que sentir mientras ve que se estadounidenses? Y pensar que lo que les hace falta es más entrenamiento o cámaras corporales. ¿Cómo puede ser esa respuesta? ¿Te diste cuenta de la cantidad de disparos? Y luego alardear de eso. Le disparó a una mujer inocente en su auto. No representaba ningún peligro. Ellos no necesitan más entrenamiento. Ellos llevan años trabajando y ¿sabes qué? No han podido lograrlo, así que yo considero que lo que tiene que pasar es que tienen que dejar de financiarlos. Porque lo que están haciendo al financiarlos es, primero que todo, que Estados Unidos, que ya está endeudado, que no tiene dinero y que ahora gracias a Donald Trump tiene menos, tenga que pagar por un servicio innecesario del ICE. Hombres que solo buscan llevar a cabo más crueldad para el país
país y de forma innecesaria. Y sabes que todo lo que ellos hacen no es llevar a cabo la fuerza de la ley ni nada de eso. Lo que ellos hacen es intimidación al pueblo estadounidense, intimidación a comunidades estadounidenses. Su operación está llevada totalmente, su operación la hacen con la finalidad de llevar a cabo una rutina de crueldad contra los demás. Y por esa razón no tienen rendición de cuentas, no tienen este remordimiento que deberían de tener. Porque es parte del trabajo, está arraigado en ellos, es lo que se espera. Greg Bovino, de hecho, en su pequeño discurso de motivación, si es que se puede llamar así, a los agentes del ICE, fue capturado en cámara. Él les ordenó que lleven a cabo el uso máximo de la fuerza para que puedan llevar a cabo todos sus arrestos. Esto te deja saber que están totalmente fuera de control, o sea, literalmente Greg Bovino les estaba diciendo que usen toda la fuerza para detener al más mínimo sospechoso, ni siquiera criminal, sospechoso. Todo realmente está fuera de control. Yo considero que todos los demócratas que tengan un poco de poder tienen que comenzar a moverse. Así como tenemos que operar, no hay que apoyar el hecho de financiar más al ICE con entrenamientos, cámaras corporales o beneficios. No, tienen que acabarse eso. Lo que Robert García está haciendo, sin importar qué tan grande o pequeños consideres que sea, está planteando un buen ejemplo. Todavía no se ha hecho nada porque, seamos honestos, y tristemente los demócratas aún no tienen poder. Pero eso establece un ejemplo importante de que sabemos quiénes somos. Pero esto establece un ejemplo importante de que sabemos quiénes son. Y que también sabemos qué es lo que hay que hacer, y esa sí es una declaración importante. Donald Trump ha tratado de escaparse de la rendición de cuentas muchas veces. Donald Trump ha tratado de escaparse de la justicia también muchas veces. Tal vez establezcamos un ejemplo y cambiemos las cosas por primera vez. Tal vez pudiéramos cambiar las cosas con un buen ejemplo. Porque ahora, más que nunca, muchos estadounidenses están dando el paso hacia adelante por querer cambiar esto. Por querer un cambio, por querer algo mejor. Los estadounidenses quieren dejar claro que esto es lo que quieren. Y si necesitan algo de esperanza después de este video, que considero que puede tener una visión devastadora, la esperanza que quieren escuchar no la dio Rachel Maddow, compartiendo historias de estadounidenses que están enfrentando al ICE y enfrentándose también a sus campos de concentración, porque así hay que llamarlos, porque eso es lo que son, campos de concentración. Miren el reporte de aquí, por favor. Así que en Kansas City aprobaron una moratoria de 5 años sobre la construcción de cualquier tipo de centro de detención no municipal en Kansas City. Esa moratoria está diseñada específicamente para evitar que Trump construya un campo de prisioneros en Kansas City. Dicen que están listos para defender eso en los tribunales. Y mientras tanto, la compañía inmobiliaria local de Kansas City, que según se informa ha estado colaborando con ICE para intentar establecer este centro de detención en Kansas City, pues el distrito portuario local de Kansas City está evaluando la posibilidad de cortar toda relación comercial con esa compañía en respuesta a su trabajo con ICE. También debo añadir que esa empresa local está siendo fuertemente criticada en la prensa local. Titular en el Kansas City Star que dice: los hermanos detrás de Platform Ventures podrían optar por no vender Kansas City a ICE. Charizai, de ese artículo de opinión que dice: abandonen el trato. En mis SARS, trágate la vergüenza, busca otro comprador, rompe limpiamente y di claramente que no quieres que tu legado esté ligado a hombres enmascarados sacando a la gente de sus casas y llevándolos a almacenes a las afueras de la ciudad. La alternativa es una vida entera de que se susurre a tus espaldas en todas partes, desde las recaudaciones de fondos de la iglesia hasta los asientos de honor en el partido de los Royals. La gente recuerda. No estás infringiendo la ley, pero también podrías elegir no ser el villano de esta historia. Podrías decidir no tratar este momento como una simple transacción comercial. La gente también recordaría eso. Eso es Kansas City. De nuevo, el alcalde estará aquí en solo un momento en el programa de esta noche. En Surprise, Arizona, el ICE ya ha comprado un almacén en Surprise, Arizona, para convertirlo aparentemente en un enorme campo de prisioneros allí. Pero más de 1,000 personas se dieron cita en Surprise, Arizona, este fin de semana para decir: no lo hagan, no lo queremos aquí. En Tucson, Arizona, la prensa local informa que 6,000 personas llenaron el centro protestando contra ICE este fin de semana. Muchos individuos por fin están expulsando al ICE de sus comunidades. Sabes, un senador de Estados Unidos y un miembro de la Cámara no tienen la valentía que tienen estas personas en las comunidades. Estas personas que son capaces de enfrentarse al ICE, de defender lo que es suyo, defender a su familia, defender a su comunidad. Entonces los demócratas también pueden hacerlo. Los demócratas que están en el poder pueden hacerlo. Tienen que dar un paso adelante. Ahora es el momento perfecto para que lo hagan. Pero bueno, amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos, como lo hago absolutamente todos los días. Como siempre les digo, para mí lo más importante es su opinión y me encantaría que la pongan en los comentarios. Además, si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.